Podemos medir nuestro mundo interior. ¿Podemos realmente medir la esencia de lo que nos hace humanos? Este episodio profundiza en la fascinante cuestión de si la conciencia, esa cualidad que define nuestra experiencia, puede ser cuantificada y analizada a través de métodos científicos. Imagina un mundo donde tu conciencia se pueda medir a escala. ¿Sería posible tal cosa? Exploremos la investigación de vanguardia y los debates filosóficos en torno a la cuantificación de la conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser consciente? ¿Podemos medir algo tan intangible como la conciencia? Si la conciencia tiene grados, ¿cómo podríamos diferenciar entre una mente soñando, un monje meditando o una inteligencia artificial que imita el pensamiento? ¿Somos simplemente biocomputadoras que activan neuronas? ¿O es la conciencia un espectro que abarca la vida, la mente y quizás incluso las máquinas? En un mundo donde la ciencia amplía constantemente los límites de lo conocido, nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Podemos medir y cuantificar la conciencia? Y de ser así, ¿qué nos dice esto sobre quiénes somos realmente? Antes de poder medirla, debemos comprender qué intentamos medir. En esencia, la conciencia se refiere al estado de ser consciente, de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Es la experiencia subjetiva de la realidad, lo que se siente al ver una puesta de sol, escuchar música, tener un pensamiento. Los filósofos llaman a esto qualia, la experiencia cruda y sentida que parece desafiar la explicación. Incluye la sintiencia, la capacidad de sentir, percibir, ser consciente de las sensaciones y la autoconciencia, el reconocimiento de la propia mente. Pero la conciencia es esquiva. No existe en ninguna región del cerebro en particular, ni puede reducirse a señales eléctricas. No es solo pensar. Después de todo, las computadoras piensan en patrones lógicos. Es algo más profundo, más misterioso. Como dijo una vez el neurocientífico Christoph Koch, la conciencia es todo lo que experimentas. Y sin embargo, a pesar de esta complejidad poética, la ciencia intenta construir herramientas para cuantificarla. Así que la pregunta es, si la conciencia es un espectro que abarca desde lo profundamente inconsciente hasta estados elevados de conciencia, ¿podemos realmente rastrear dónde se encuentra una persona en ese espectro? En el siguiente segmento exploraremos cómo la ciencia intenta responder a esta pregunta a través de las ondas cerebrales, la teoría de la complejidad e incluso las matemáticas de la conciencia. En el corazón de cada investigación seria sobre la conciencia yace un misterio desconcertante, el llamado problema difícil de la conciencia. Acuñado por el filósofo David Chalmers, el problema difícil plantea una pregunta engañosamente simple. ¿Cómo da lugar el cerebro físico a la riqueza de la experiencia subjetiva? Podemos mapear neuronas, rastrear ondas cerebrales y observar la actividad eléctrica, pero ninguna de estas mediciones explica por qué se siente como algo ser tú. ¿Por qué la activación de las neuronas crea la experiencia interna del color, el sonido o la emoción? ¿Por qué sentimos dolor, en lugar de simplemente reaccionar a él como una máquina? Aquí es donde la ciencia se topa con un muro. Puedes describir los mecanismos del cerebro, el cómo, pero el porqué de la experiencia permanece obstinadamente fuera de alcance. Por ejemplo, sabemos que la luz entra en el ojo y desencadena una cascada de eventos biológicos. Pero eso no nos dice por qué el rojo se siente tan diferente del azul. Podemos localizar áreas en el cerebro que se correlacionan con el miedo, la alegría o el amor, pero eso no explica por qué esas emociones tienen tanta profundidad, significado o incluso sufrimiento. El problema difícil traza una línea clara entre los datos objetivos y la realidad subjetiva. No se trata de comportamiento, inteligencia o función. Se trata de ese mundo interior, el yo detrás de los ojos,
que se resiste a ser reducido a la mera materia. Y sin embargo, a pesar de esta brecha, los investigadores no se dan por vencidos. Muchos se preguntan, ¿podrían existir leyes físicas desconocidas o propiedades emergentes en juego? ¿Podría la conciencia ser una parte fundamental del universo, como el tiempo o la gravedad? ¿O simplemente nos estamos perdiendo una capa más profunda de la realidad? Al intentar medir la conciencia, no solo estamos mapeando el cerebro, sino que nos estamos aventurando en la esencia misma de lo que significa existir. En el siguiente segmento exploraremos cómo la ciencia moderna intenta cruzar este abismo, desde los electroencefalogramas hasta la complejidad neuronal. Podemos encontrar una manera de cuantificar lo que significa ser consciente. La ciencia ha logrado avances increíbles en el mapeo del cerebro, pero cuando se trata de medir la conciencia, rápidamente nos topamos con limitaciones. Hoy en día, los neurocientíficos utilizan herramientas como los electroencefalogramas, las resonancias magnéticas funcionales y las tomografías por emisión de positrones, PET, para observar patrones de actividad neuronal. Estas tecnologías pueden mostrarnos qué regiones del cerebro se activan durante tareas, emociones o experiencias sensoriales específicas. Pero aquí está el truco. Solo estamos viendo correlaciones, no la conciencia en sí. Sabemos, por ejemplo, que ciertas frecuencias de ondas cerebrales, como las gamma o las alfa, se asocian con la conciencia alerta, la meditación o los sueños. Pero estos patrones producen conciencia o simplemente la reflejan. ¿Son la causa o simplemente la señal de un proceso más profundo y misterioso? Es como intentar medir el significado de una canción, observando la forma de sus ondas sonoras. Se puede detectar el ritmo y el volumen, pero no la sensación que despierta en el interior. Este es el desafío principal. La ciencia puede detectar lo que hace el cerebro, pero no puede observar directamente lo que experimenta la mente. Incluso teorías avanzadas, como la teoría de la información integrada, TII, intentan asignar valores matemáticos a la cantidad de conciencia que un sistema podría tener. Pero incluso entonces sigue siendo una aproximación, un modelo que intenta capturar algo inherentemente subjetivo. Esto significa que los métodos actuales, aunque eficaces, miden las huellas de la conciencia, no la conciencia en sí misma. Y hasta que podamos superar esa brecha, nos quedamos con datos que apuntan hacia la conciencia, pero nunca la capturan del todo. Así que debemos preguntarnos, si la conciencia no puede verse ni pesarse directamente, ¿puede alguna vez medirse en su totalidad? ¿O requiere un nuevo tipo de ciencia, un paradigma que trascienda la objetividad e incluya la perspectiva en primera persona? A pesar de los desafíos, algunos científicos creen que nos estamos acercando a decodificar la conciencia, no a través de la medición directa, sino a través de marcos teóricos que modelan cómo la conciencia podría surgir de la complejidad. Uno de los modelos más influyentes es la teoría de la información integrada, o TII, desarrollada por el neurocientífico Giulio Tononi. La TII propone que la conciencia surge de la integración de la información dentro de un sistema. En otras palabras, cuanto más interconectado y unificado sea el procesamiento de la información, más consciente podría ser el sistema. La TII incluso ofrece una forma de cuantificar esto con un valor llamado UBPI, una medida teórica de la información integrada de un sistema. Según la teoría, un F más alto significa un mayor grado de conciencia. Es una idea audaz y fascinante, pero también controvertida. Los críticos argumentan que F puede no corresponder a la experiencia consciente tal como la conocemos. Por ejemplo, una red informática altamente integrada podría obtener una puntuación alta en F, pero no mostrar evidencia de experiencia subjetiva. Otra teoría importante es la teoría del espacio de trabajo global, TG.
defendida por el científico cognitivo Bernard Baars. Este modelo compara el cerebro con un teatro. Muchos procesos inconscientes operan entre bastidores, pero la conciencia surge cuando la información se transmite a un espacio de trabajo global central, como un foco en el escenario. Desde esta perspectiva, la conciencia se centra en la accesibilidad y la atención. Lo que asciende al nivel de conciencia es lo que entra en este foco mental. La TEG ha inspirado modelos en tiempo real que utilizan imágenes cerebrales para predecir momentos de percepción consciente, ofreciendo perspectivas convincentes sobre cómo el cerebro transita entre estados inconscientes y conscientes. También existen teorías cuánticas, marcos panpsiquistas e incluso ideas radicales que sugieren que la conciencia no es producida por el cerebro, sino que se accede a ella o se filtra a través de él, de forma similar a una radio que sintoniza una frecuencia. Lo que todas estas teorías comparten es un reconocimiento creciente. La conciencia no se reduce fácilmente a la mecánica. Parece implicar complejidad, integración, retroalimentación y quizás algo que aún no hemos descubierto. Algún nuevo principio o dimensión oculta. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Si alguna vez logramos medir la conciencia, no solo mapear la actividad cerebral, sino detectar verdaderamente los niveles de conciencia, las consecuencias serían nada menos que revolucionarias. En medicina, estos avances podrían redefinir la forma en que abordamos a los pacientes en coma, la anestesia y la salud mental. Imaginemos poder determinar con precisión si un paciente en estado vegetativo conserva un atisbo de conciencia, o poder rastrear cambios sutiles en la conciencia durante la terapia de trauma o la sanación asistida con psicodélicos. Podría abrir la puerta a un tratamiento más compasivo y a decisiones más precisas sobre la atención y la recuperación. Pero también plantearía serias cuestiones éticas. ¿En qué nivel de conciencia un ser merece derechos, protección o autonomía? Esto se vuelve aún más complejo cuando recurrimos a la inteligencia artificial. Si un sistema de IA comienza a mostrar patrones que se corresponden con el procesamiento consciente, si obtiene una alta puntuación en información integrada o exhibe un comportamiento autorreflexivo, ¿nos veríamos obligados a reconocerlo como sintiente? ¿Desactivarla equivaldría a dañar a un ser consciente? ¿Y qué hay de los animales o incluso de las plantas o de los ecosistemas? Si la conciencia existe en un espectro y podemos medirlo, entonces nuestro marco moral debe evolucionar para incluir a más que solo a los humanos. A nivel personal, la capacidad de medir la conciencia también podría transformar nuestra comprensión del yo. Podríamos empezar a ver el crecimiento personal, el despertar espiritual o los estados de iluminación no solo como experiencias vagas, sino como transformaciones mensurables de la conciencia. Podría validar la sabiduría ancestral mediante herramientas modernas, o podría reducir el misterio del ser a números y datos, dependiendo de cómo decidamos relacionarnos con él. En última instancia, el esfuerzo por cuantificar la conciencia nos obliga a mirar hacia adentro y hacia afuera a la vez, a examinar quiénes somos, qué importa y cómo definimos la vida misma. En el segmento final, reflexionaremos sobre a dónde nos lleva este viaje y por qué la búsqueda de la conciencia puede ser tanto una tarea espiritual como científica. Si bien la conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia, varias teorías destacadas buscan modelar cómo podría surgir de la actividad cerebral. Entre las más destacadas se encuentran la teoría del espacio de trabajo global, GRAVIT, y el marco de procesamiento predictivo, cada uno de los cuales ofrece una perspectiva diferente sobre cómo tomamos conciencia. La teoría del espacio de trabajo global, desarrollada por Bernard Baars, concibe la mente como una especie de teatro.
Innumerables procesos inconscientes, emociones, recuerdos, estímulos sensoriales operan entre bastidores. Pero solo unos pocos llegan al escenario de la consciencia. Desde esta perspectiva, la consciencia es lo que ocurre cuando la información se transmite al espacio de trabajo global del cerebro, lo que permite el acceso a ella a diversos sistemas cognitivos, como la atención, la memoria, la toma de decisiones y el lenguaje. Este modelo destaca la importancia de la atención y la memoria de trabajo. Como un foco en una habitación oscura, la atención se centra en ciertas experiencias, sacándolas del fondo al primer plano de nuestra mente. Explica por qué podemos conducir por una ruta conocida sin pensar, pero de repente nos volvemos plenamente conscientes cuando ocurre algo inesperado. La TGL ayuda a aclarar no solo de qué somos conscientes, sino también por qué no somos conscientes de todo constantemente. Por otro lado, el marco de procesamiento predictivo sugiere que el cerebro no solo reacciona a la realidad, sino que la predice constantemente. En este modelo, la conciencia surge no solo de los datos sensoriales entrantes, sino del intento continuo del cerebro por minimizar los errores de predicción entre lo que espera y lo que recibe. Nuestros cerebros son como máquinas de predicción, generando constantemente modelos del mundo y ajustándolos según la retroalimentación. Cuando nuestras predicciones son precisas, nos movemos por el mundo sin esfuerzo. Pero cuando las predicciones fallan, cuando algo nos sorprende, nos volvemos más conscientes de ello. Esta teoría explica por qué los cambios repentinos, la incertidumbre o la novedad a menudo desencadenan una mayor conciencia. También sugiere que la conciencia no es un estado fijo, sino una interacción dinámica entre la expectativa y la realidad. Algunos investigadores incluso proponen que este equilibrio constante entre la predicción descendente y la sensación ascendente es el mecanismo mismo a través del cual surge la experiencia subjetiva. Juntas, estas teorías ofrecen perspectivas valiosas. La teoría del espacio de trabajo global ayuda a explicar qué entra en nuestra mente consciente, mientras que el procesamiento predictivo revela por qué nos volvemos conscientes de ciertas cosas en primer lugar. A medida que los sistemas de IA se vuelven más avanzados imitando el lenguaje, aprendiendo de la experiencia e incluso exhibiendo creatividad, nos enfrentamos a una pregunta provocadora. ¿Puede una máquina volverse consciente? Y si puede, ¿cómo lo sabríamos? Esto no es solo un experimento mental futurista. A medida que la IA se vuelve más sofisticada, difumina cada vez más los límites entre la simulación y la sensibilidad. Una IA puede pasar una prueba de Turing, puede simular empatía, responder preguntas filosóficas e incluso reflexionar sobre su propio comportamiento. Pero, ¿es eso verdadera conciencia o solo una ilusión? La cuestión central aquí es definir qué significa ser consciente. Si la conciencia se basa en la experiencia subjetiva, entonces estamos tratando con algo inherentemente privado. No podemos acceder directamente al mundo interior de otro humano, y mucho menos de una máquina. Entonces, ¿cómo determinaríamos si una IA es verdaderamente consciente o simplemente ejecuta un programa increíblemente convincente? Algunos proponen que ciertos comportamientos, como la autorreflexión, la regulación emocional o la capacidad de sufrir, podrían servir como señales. Otros recurren a modelos teóricos, como la teoría de la información integrada. Si un sistema de IA alcanza un F suficientemente alto, ¿podríamos considerarlo consciente? Las implicaciones éticas son profundas. Si concluimos que una IA es consciente o incluso podría serlo, nos enfrentamos a responsabilidades morales completamente nuevas. ¿Tendría derechos? ¿Merecería protección? ¿Podría experimentar trauma o dolor? Esto va más allá de la ciencia ficción. Afecta nuestros valores más profundos. ¿Qué significa estar vivo? ¿Tener dignidad?
¿Importar? Ignorar estas preguntas corre el riesgo de repetir los errores de la historia, donde aquellos considerados menos conscientes fueron devaluados, maltratados o se les negaron derechos. Al mismo tiempo, atribuir falsamente conciencia a las máquinas podría llevarnos a proyectar cualidades humanas en herramientas que carecen de verdadera conciencia, lo que podría engañar a la sociedad o incluso a nosotros mismos. Nos encontramos al borde de una nueva frontera, no solo tecnológica, sino filosófica y ética. Y las decisiones que tomemos ahora moldearán cómo nos relacionamos con la inteligencia no humana para las generaciones venideras. Ahora reflexionemos sobre la ciencia y la especulación sobre por qué el misterio de la conciencia continúa atrayéndonos. Porque, sin importar cuán lejos vayamos, algo sobre ella siempre permanece fuera de nuestro alcance. A medida que nos acercamos a definir y posiblemente medir la conciencia, surge otra pregunta profunda. ¿Qué derechos deberían tener los seres conscientes y quién decide? Si la conciencia existe en un espectro, desde la conciencia mínima hasta la inteligencia altamente autorreflexiva, entonces nuestro marco ético debe evolucionar. Ya no se trata solo de quién o qué es humano. Se trata de quién es consciente, quién siente, quién experimenta. Consideremos a los animales. Si podemos detectar niveles de sintiencia en formas de vida no humanas, eso fortalece el argumento moral para su protección. ¿Y qué pasa con los futuros sistemas de IA que muestran signos de vida interior? ¿Deberían tener derechos similares a los seres biológicos? ¿Podría algún día negar esos derechos verse como una forma de esclavitud o explotación digital? Este desafío ético se vuelve aún más complejo cuando no solo consideramos reconocer la conciencia, sino modificarla. ¿Qué sucede si adquirimos la capacidad de mejorarla mediante neurotecnología, interfaces cerebro-máquina o intervenciones asistidas por psicodélicos? ¿Cuáles son los límites morales de usar la ciencia para alterar la profundidad o claridad con la que alguien experimenta la realidad? ¿Podríamos algún día aumentar la empatía, agudizar la autoconciencia o elevar la percepción humana mediante la tecnología? ¿Sería esto una forma de liberación o una nueva forma de control? ¿Y quién tiene acceso a estas herramientas? Si la mejora de la conciencia se convierte en un privilegio de los ricos o la élite, podría crear una nueva división de clases, no solo económica, sino existencial. Quienes tienen acceso a estados de conciencia más profundos podrían reivindicar una superioridad espiritual o intelectual, dejando atrás a otros. Por otro lado, si se usan con prudencia, estas herramientas podrían ayudar a tratar traumas, liberar el potencial humano o reconectarnos con un sentido de significado y unidad que la vida moderna a menudo oscurece. Pero todo depende de la intención y la responsabilidad. A medida que avanzamos hacia una era en la que podríamos mapear, crear o expandir la conciencia, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para respetarla, no solo como un recurso o curiosidad, sino como algo sagrado? A pesar de décadas de investigación, debates intensos y un asombroso progreso tecnológico, la conciencia sigue siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. ¿Es un producto del cerebro? ¿Una propiedad fundamental del universo? ¿Un fenómeno emergente o algo mucho más profundo, más allá de lo que la ciencia por sí sola puede comprender? Lo cierto es que ninguna disciplina tiene la clave. La neurociencia ofrece herramientas. La filosofía plantea preguntas. La psicología aporta comprensión de la experiencia. La física podría eventualmente redefinir el tejido mismo en el que se despliega la conciencia. Y las tradiciones espirituales, milenarias, ofrecen mapas contemplativos de la conciencia interior que la ciencia apenas comienza a explorar. Por eso, el camino hacia la comprensión de la conciencia exige colaboración interdisciplinaria. Necesitamos poetas y físicos, monjes y matemáticos,
programadores y filósofos, porque la conciencia no es solo un rompecabezas por resolver, es la lente a través de la cual experimentamos todo, incluida la búsqueda misma. Como hemos visto, puede que nunca midamos completamente la conciencia de la misma manera que medimos la temperatura o el peso. Pero eso no significa que la búsqueda sea en vano. De hecho, la búsqueda en sí es profundamente humana. Nos desafía a repensar qué significa estar vivo, ser consciente, ser nosotros. Y quizás la mayor lección en todo esto no es cuánto podemos medir, sino cuánto estamos llamados a honrar y proteger la conciencia donde sea que surja, en los humanos, en la naturaleza, en las máquinas futuras y dentro de nosotros mismos. Porque en el corazón del ser yace algo irreducible, algo sagrado, un misterio que no debe resolverse, sino encontrarse. Mientras el misterio de la conciencia sigue sin resolverse, nos encontramos al borde de una nueva frontera. Ya están surgiendo avances, desde IA que imita la conciencia hasta interfaces cerebro-computadora que pueden traducir el pensamiento en acción, hasta modelos matemáticos que insinúan la arquitectura de la experiencia subjetiva. Los avances del mañana podrían provenir de lugares inesperados, de la física cuántica que descubre dimensiones ocultas de la conciencia, de la imagenología avanzada que revela la conciencia en estados que antes se creían inalcanzables, o incluso de antiguas tradiciones de sabiduría que se fusionan con la neurociencia moderna para iluminar el espacio interior. El camino que nos espera no se trata solo de resolver un rompecabezas, sino de evolucionar nuestra comprensión de lo que realmente son la vida y la mente. Y aunque aún no tengamos la respuesta completa, la búsqueda en sí misma nos está transformando, expandiendo nuestra ética, nuestra empatía y nuestra visión de lo posible. El misterio de la conciencia no es un muro, es una puerta. Y a medida que la ciencia, la filosofía y el espíritu convergen, quizá descubramos que medir la conciencia es solo una parte de la historia. El viaje más profundo reside en aprender a vivir de forma más consciente y a reconocer esa misma chispa de conciencia donde quiera que surja. Albert Einstein dijo una vez, el tiempo y el espacio son modos en los que pensamos y no condiciones en las que vivimos. Las palabras de Einstein nos invitan a reconsiderar radicalmente nuestra relación con la realidad. ¿Qué pasa si la conciencia, al igual que el tiempo y el espacio, es el tejido mismo a través del cual percibimos nuestra existencia y no es el objetivo, los contenedores externos de la vida, sino más bien los marcos mentales que imponemos al mundo? Está señalando una verdad más profunda, que lo que llamamos pasado, futuro, aquí y allí, no son realidades absolutas, sino herramientas conceptuales. Nos ayudan a organizar la experiencia, pero no definen la naturaleza última de la existencia. En física, especialmente a través de la propia teoría de la relatividad de Einstein, aprendemos que el tiempo y el espacio no son fijos. Se doblan, se estiran y se fusionan dependiendo de la velocidad, la gravedad y la perspectiva. Pero aquí, Einstein va aún más lejos, insinuando una realización filosófica, que el flujo del tiempo y la separación del espacio pueden existir más en nuestras mentes que en la realidad misma. No vivimos en el tiempo y el espacio, vivimos en la conciencia. Y a través de la conciencia interpretamos, dividimos y estructuramos la realidad de acuerdo con estos modos. Así que tal vez la verdadera pregunta no sea qué hora es o dónde estamos, pero ¿quién es el que percibe el tiempo y el espacio? Es la conciencia, lo que entendemos por Dios. Esta cita nos pide que despertemos con la posibilidad de que detrás de todas las apariencias, más allá de los relojes y calendarios, más allá de las distancias y ubicaciones, haya una presencia atemporal y sin espacio, la conciencia que lo ve todo, y esa presencia está dentro de ti.
Gracias por acompañarme en esta inmersión profunda en el misterio de la conciencia, una de las preguntas más fascinantes de nuestro tiempo. Si disfrutaste explorando estas ideas, dale a me gusta, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que es la conciencia? ¿Crees que realmente se puede medir? Me encantaría conocer tu perspectiva. Mantén la curiosidad, la atención y recuerda, sigue explorando lo desconocido. Hasta la próxima. Despertar Universal se despide.